Qué gusto estar aquí, el poder venir una vez más a alabar a nuestro Dios, a bendecirlo. Cada vez que tenemos Santa Cena es tan especial por lo mismo, que recordamos lo que Él hizo por nosotros, recordamos ese sacrificio. Y como les decía, esa es la razón por la cual venimos a la iglesia, porque Él murió por nosotros y ahora podemos nosotros ser parte de su pueblo, ser parte de, de ser sus hijos. Y ese es el regalo que tenemos. Hemos estado en una nueva serie. Hemos tenido ya dos lecciones o dos prédicas al respecto. Y estamos hablando de lo que dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y de eso hemos estado hablando y vamos a hablar una cada semana. Ya hablamos de del amor, ya hablamos del gozo, obviamente hoy toca paz. Pero estas palabras reflejan el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Y eso es lo que Él está desarrollando ahora en nosotros: el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Mucho mejor que lo que ofrece el mundo, ¿no cree? Todo esto es mejor que lo que ofrece el mundo. El mundo puede ofrecer tantas cosas, pero esto es lo que ofrece Dios. Qué mejor que podamos tener algo como esto. La gente alrededor del mundo creo que ha probado todo, pero muchos no han probado lo que Dios les puede dar. Mucha gente prueba tantas cosas por todos lados, aún nosotros, menos a Dios. Cuando vemos lo que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros nos desviamos, a veces nos podemos desviar o podemos mirar para en otra dirección, pero necesitamos ser recordados de que solo Él, solo en Él podemos encontrar todo esto. Y, y no podemos alcanzar otras cosas, pero buscamos en el mundo, pero solo en Él lo podemos encontrar. Y la clave es esto: sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, cuando la obra de Dios está trabajando interiormente, cuando Dios está haciendo una obra interna, afuera pueden pasar tantas cosas en la política, en la sociedad, pueden estar pasando tantas cosas alrededor de nosotros, pero si nosotros dejamos que Dios se mueva en nosotros, vamos a poder experimentar su poder. Y de eso es lo que hemos estado hablando. Y hablamos del fruto del Espíritu y hemos dicho de que no podemos forzar el fruto. O sea, no podemos aprender acerca del fruto, o así como yo les dije ahorita, ¿verdad? Memorizado el fruto del Espíritu. Pero eso no es lo que se necesita. Lo que se necesita es un trabajo interno de todo eso. Entonces, no solo es tener el conocimiento, que es bueno entenderlo, pero de nada sirve solo tener el conocimiento y no ponerlo en práctica. Entonces, nuestro deseo es de que podamos nosotros llenarnos de todo esto y tener el fruto. El fruto del que estamos hablando sale de esa experiencia con Dios, de ese caminar con el Señor, dejar que Él fluya en nosotros. Se trata de que Jesús esté con nosotros y nos podamos acercar más a Él. Entonces, eso es el propósito de esta serie, que podamos reconocer eso y que pueda haber un cambio en nosotros y caminar cerca de Dios para poder desarrollar este fruto. O sea, no solo es el conocimiento, qué bueno que lo estamos aprendiendo, pero que lo podamos practicar. Y hemos hablado ya de dos: el amor, del gozo, y entonces hoy toca amor, gozo, paz. Muy bien, de eso vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a empezar orando. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él el que hable en esta tarde. Señor, en nombre de Jesús, venimos ante ti agradecidos por tu sacrificio, por tu amor, porque nos permites estar aquí contigo, reconociendo que tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Y Señor, te hemos alabado, te hemos exaltado y ahora queremos que nos hables, que tu palabra, Señor, haga un impacto en nuestras vidas. Nos preparamos para recibir de ti. Yo de mi parte, Señor, me pongo en tus manos y que seas tú hablando, no yo, no mis pensamientos, seas tú, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y podamos salir de aquí transformados. Nosotros, Señor, recibimos de ti y queremos llenarnos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios
Y vamos a sentarnos y vamos a hablar de nuestro tema hoy, que es la paz. ¿A cuánto les gustaría tener más paz en su vida? ¿A cuánto les gustaría tener más? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener más paz en su vida? Todos. Y estamos viviendo en un mundo donde eh, tiene todos los ingredientes a nuestro alrededor para que exista ansiedad, para que exista estrés, preocupaciones, y eso es constante, ¿verdad? Estamos en un mundo que nos alimenta de eso continuamente, de cosas continuas para darnos esa ansiedad, ese estrés. Y nos ponemos a pensar, eh, en la mañana nos levantamos y no sé cuánto les pasa, pero lo primero es ver el teléfono y ver si alguien nos escribió, si pasó algo, ver noticias, revisar, escuchar. Y entonces estamos abriendo esa puerta para el estrés. Antes de que salgamos de la casa, ya nos hemos alimentado de un montón de cosas para que nuestra ansiedad se suba. Y fíjense que es interesante, pero las estadísticas muestran que la ansiedad está en aumento. Y no quiero tomar mucho tiempo acá, pero la ansiedad está atacando nuestra cultura, está atacando nuestras vidas. En el 2024, las principales razones de ese estrés, de esa ansiedad, uno fue la economía. En el 2024, la economía, las elecciones, y que todavía, ¿verdad? Sigue, nos trae estrés. Y por supuesto, una de las más fuertes fue la violencia. Pero todo eso viene y trae ansiedad y estamos en una pandemia básicamente de ansiedad. Y lo que pasa es que al leer la Biblia nos damos cuenta de que lo que aprendemos en las noticias acerca de la paz es diferente a lo que nos habla la palabra de Dios. Y asumimos que la paz se encuentra en la ausencia. Pónganlo ahí en sus notas. Esa es la primera parte. La paz se encuentra en la ausencia. Ponga ahí. ¿Y cómo así en la ausencia, verdad? Pero póngalo, le voy a esperar, le voy a dar 2 segundos y medio para que lo escriba. Entonces, asumimos que la paz se encuentra en la ausencia. ¿Por qué en la ausencia? Y ahí le puse unas notas, pero ausencia de conflicto. Entonces creemos de que, por ejemplo, ahora ahorita vemos que está la guerra Rusia contra Ucrania o la guerra que está enfrentando Israel. Y pensamos que si existe ausencia de ese conflicto, entonces va a haber paz. Y tal vez podemos pensar en conflictos en nuestras casas, en nuestras familias, y pensamos que si se quita ese conflicto, va a haber paz. Entonces, asumimos que la paz se encuentra en la ausencia. Pensamos en ausencia de desacuerdos. Si pudiéramos tan solo llevarnos bien, entonces habría paz, pensamos, ¿verdad? Habría paz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en las redes sociales, si tuviéramos de estudiar de acuerdo, ¿verdad? Hay tantos desacuerdos en las redes sociales y se pone a ver, wow, es increíble. Y decimos, si no hubiera desacuerdo, hasta en redes sociales leyendo algo de deportes, hay tanto desacuerdo y tanta rivalidad. Y uno dice, si hubiera ausencia de desacuerdo, habría paz. Y, y pensamos o en la ausencia de la ansiedad, ¿verdad? Si no hubiera ansiedad, entonces habría paz. Y eso pensamos, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y ahí usted puede anotar en sus notas, la paz bíblica no se encuentra en la ausencia, sino en la presencia, va a poner ahí. La paz bíblica no se encuentra en la ausencia de lo que hemos hablado anteriormente, sino en la presencia. Y esto puede sonar un poco pequeño, pero mire, es tan importante, porque si vamos a ver Juan 14:27, está en sus notas y va a aparecer aquí también en la pantalla. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y entonces vamos a hablar de eso, de la presencia, de la paz bíblica, que es la ausencia, no es la ausencia de cosas, sino que es la presencia de Dios. Esa es la paz bíblica, la presencia de Dios en nosotros, la paz que Él nos da. Y
Y la paz de Dios se encuentra en eso, en la presencia. En la presencia de Dios. Cuando estamos en su presencia podemos encontrar paz. Y entonces, ahí le puse para que podamos aprender un poquito acerca de la palabra paz en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, la palabra en griego es esa, eirene. Esa es la palabra que significa paz en griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra que significa paz en hebreo es shalom. Entonces, usted tal vez ha escuchado mucho esa palabra shalom, que quiere decir paz. Una vez más, solo para que les quede en su récord, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Por eso es que son dos diferentes palabras. Pero fíjese, ahora vamos a ver la definición. Y esa definición no es ausencia, es todo lo opuesto. Y ahí le va a salir, ahí lo tiene, y aquí le va a salir también, es plenitud, es integridad, es cumplimiento, es satisfacción. Y me gusta esto, dice sin deficiencia ni falta. Y lo podríamos decir, una vida sin deficiencia ni falta, una vida plena. ¿Quién de nosotros queremos ese tipo de paz? Yo creo que todos, ¿no? Esa es la paz que queremos, la que encontramos solo en Dios. Entonces, queremos experimentar esa paz en Dios. Esa es la paz que Él nos da. No la paz que da el mundo, que es la ausencia de las cosas. No, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, tal vez es difícil de poder explicar o de poder tener un ejemplo que pueda hablar de esa paz, pero usted puede pensar en algo que le dé paz. Algo donde usted ha encontrado en un momento paz. Tal vez fue a la playa, a un atardecer y estaba tranquilo viendo cómo caía el sol y eso usted dice, wow, qué paz. O tal vez se fue a la montaña y estando en la montaña oía cómo los pajaritos cantan y cómo los árboles y el olor de la naturaleza y decir, wow, qué paz. Pues esos son ejemplos imperfectos. Van por el camino, pero no son tan perfectos como es la paz que nos puede dar nuestro Dios. Y esa paz es promesa que Él dice que nos ha dado y la que podemos tomar, como estábamos leyendo anterior. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no como la del mundo. Y ese es nuestro Dios. Entonces, la paz de Dios, y escríbalo ahí. Y esa es una revelación muy excelente lo que estamos aquí, que dice, la paz de Dios es el fruto de la presencia del Dios de paz en mi vida. Entonces, la paz de Dios es el fruto de la presencia del Dios de paz en mi vida. Para que yo pueda tener esa paz de Dios y tenga que tener ese fruto, tengo que experimentar esa presencia de Dios en mi vida. Tengo que buscar la presencia de Dios en mi vida. Y entonces, ahora vamos a hablar por qué, ¿verdad? Dice aquí, la paz de Dios es el fruto de la presencia del Dios de paz. Porque decimos que es Dios de paz. Y ahí va a poner, lean sus notas, va a decir Romanos 15:33. Y dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. O sea que ahí ponga Dios, va a ser Dios de paz. Entonces la Biblia nos habla que es Dios de paz. ¿Y qué significa esto? Póngalo ahí, ponga en sus notas, por favor, ponga Dios, que está hablando Romanos 15:33, que tenemos un Dios de paz. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es la fuente de paz. Es la única fuente de paz. Porque dice el Dios de paz. Él es la fuente. Entonces, es el único lugar donde podemos encontrar paz. No hay otro lugar donde podamos encontrar paz. Porque muchas veces decimos, me voy lejos porque ahí voy a encontrar paz. Y me voy a escapar de esta situación porque ahí voy a encontrar paz. O a veces pensamos que la paz está en una salud recetada, ¿verdad? En ir a un médico. Pensamos que la paz, tal vez muchos piensan en encontrar la paz en un vicio, ¿verdad? En
en tomar tal vez, o en un vicio, porque eso me da paz cuando lo hago. Y entonces caemos ahí, o tal vez la autoayuda. Si se dan cuenta, son medios que todos tratando de buscar paz, pero habla del Dios de paz y es la única fuente. Dios es la fuente de paz. Hay otro en Isaías 9:6, y ustedes me van a ayudar lo que dice aquí para encontrar lo que va a escribir ahí. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ahí en sus notas ponga príncipe de paz. O sea que él dice que es el príncipe de paz. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos dice que él fue a la cruz por nosotros. Jesús fue a esa cruz y pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser hijos de él, para que podamos ser parte de su pueblo. Dejó su trono, nuestro Dios dejó su trono, vino a la tierra a morir por nosotros, entregó todo para que nosotros pudiéramos ahora poder disfrutar de estar con él. Ahora, él fue en la cruz para nuestra salvación, pero también fue porque vino a traer paz a nosotros. Así que él fue a esa cruz a comprarte paz. El sacrificio de él trajo paz a tu vida. Nos trajo esa paz, nos pertenece a nosotros porque él nos la ha dado. Y si nosotros la creemos, la podemos tomar. Y si tú pones paz de Dios contra ansiedad, ¿quién crees que gana? Pues la paz de Dios. Y va a vencer cualquier tipo de ansiedad por muy grande, porque es la paz de Dios. Él es el príncipe de paz. Y él ha vencido la ansiedad, él ha vencido el estrés, él ha vencido la enfermedad. Y es por eso que es nuestro Dios. Ahora, en 2 Tesalonicenses 3:16 también dice lo siguiente. Creo que se los puse en diferente orden a ellos, pero 2 Tesalonicenses 3:16, y es el mismo Señor, ¿de qué? De paz. Os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y el mismo Señor de paz. Es nuestro Señor de paz. Y entonces, ¿dónde encontramos la paz? En su presencia. Pero si usted se da cuenta, dice, y el mismo Señor de paz. Entonces, ¿dónde encontramos esa paz? Encontramos esa paz cuando Él es nuestro Señor. Porque Él va a ser nuestro Señor de paz. Es el Señor de paz. ¿Qué quiere decir que es nuestro Señor? Quiere decir que vamos a estar bajo su autoridad, bajo su señorío. Y vamos a reconocer su palabra y vamos a caminar conforme a su palabra. Es el Señor de paz. Y quería tomar ese tiempo para hablarles de esa parte donde de lo que dice Dios. Es Dios de paz, lo dice la Biblia, perdón, que es Dios de paz, príncipe de paz y Señor de paz. Y ahí encontramos esa paz. Ahora, en el capítulo 4 de Filipenses, que es donde nos vamos a enfocar ahorita un poquito, nos habla de esa paz. Y este lo escribe el apóstol Pablo. Y fíjense que él les escribe a los filipenses. Ese es un hombre que fue perseguido. Él sí fue perseguido. O sea, él lo querían matar, él siempre lo siguieron porque él estaba hablando la palabra de Dios. El trabajo de él era abrir iglesias. Él iba a las ciudades, establecía iglesias, establecía ancianos, se iba a otra ciudad y ese era el trabajo que él hacía. Y en este momento que él escribe Filipenses, él está en una celda, él está encarcelado. Y eso es muy importante por la forma en que él habla. Entonces imagínense, él está en una celda, está encarcelado, había sufrido persecución y ahora estaba ahí en esa celda. Y entonces viene él y escribe Filipenses, pero nos vamos a avanzar en el Filipenses en 4 y vamos a ir al 4:4. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Y lo interesante es que dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego lo repite y le da énfasis a esa palabra, regocijaos. Y lo interesante aquí es que la primera es una expresión interna. Y él estaba diciendo, aquí hay una promesa para nosotros sobre paz. Y no importa lo que estemos enfrentando. Ahora recuerda lo que él estaba enfrentando. Él estaba diciendo, no importa lo que estemos enfrentando, ¿verdad? Hay una paz interna. Y nosotros decíamos, wow, pero ¿cómo? Qué difícil. Pero para uno es difícil entender ese concepto. Pero imagínense, él estaba en la cárcel cuando lo estaba diciendo. Y tenemos tantas situaciones con las cuales vivimos, pero él estaba predicando a sí mismo. Estaba diciendo, hey, alegraos. Ahora, la segunda es una expresión externa. Alegraos. Y así que él está diciendo, el gozo va a comenzar internamente y una vez que lo tengamos interno, vamos a poder expresar ese gozo. Vamos a poder darlo a los demás. Y definitivamente es una promesa tan especial esto, ¿verdad? Ahora, vamos a saltar a Filipenses 4:6, al siguiente versículo. Y dice, no se preocupen por nada. En otras versiones, pero más en inglés, dice, no estéis ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, no se preocupen, no estén ansiosos por nada. Ahora, ese versículo es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque dice, no se preocupen por nada, es más fácil, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces es como, Señor, pero no entiendes qué está pasando en mi vida, todo lo que estoy viviendo, y me dices que simplemente me dices esa parte, y así podemos tomarlo muchas veces, ¿verdad? Ahora, yo quiero que entendamos algo aquí quiero hacer énfasis porque creo que es muy importante. Dice, no se preocupen o no sean ansiosos por nada. Y esa palabra ansiosos o preocupación, en realidad no significa tener ansiedad en el lenguaje original. En realidad significa no estar turbados por sus preocupaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque la Biblia no está diciendo que si tú tienes preocupaciones o que si estás ansioso, que estás mal. O sea, por tener ansiedad o por estar experimentando ansiedad, no está diciendo que es algo malo. O sea, tú lo puedes experimentar. Lo que nos está diciendo aquí es qué estás haciendo con esa ansiedad. Es como el enojo, que dice la palabra de Dios, que te puedes enojar, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. Pues similar, ¿verdad? Vas a tener ansiedad. Es más, en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos tenemos situaciones en nuestras vidas. Situaciones que nos van a traer estrés, que nos van a traer aflicción, que nos van a traer, que nos van a preocupar, que nos van a crear ansiedad. Y es común. Yo creo que si pasara el micrófono a todos y le dijera a todos, ¿alguien de ustedes tiene alguna situación por la cual hay una preocupación? Creo que todos tendríamos alguna preocupación, ya sea trabajo, casa, economía, país, gobierno, etcétera, lo que fuera, tantas cosas. Pero lo que te está diciendo el Señor es, sí, tú puedes tener esa ansiedad, pero ¿cómo la vas a manejar? ¿Cómo la manejas? Entonces, como les decía antes, estamos viviendo en un mundo que nos da tanta ansiedad. Y la Biblia dice, sí vas a tener preocupaciones, pero Jesús ya ha vencido al mundo, dice. Entonces, confiar en Él.
Y algo que nos habla ese versículo también, que dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces la Biblia nos dice que podemos presentarnos a Él y que traigamos todos nuestros estreses a Él. Así que no es que nos retengamos nuestras preocupaciones. Podemos ir a Él, podemos caminar con Él, podemos llegar a Él. Y muchas veces hemos crecido en un contexto donde el hacer eso puede mostrarse como una debilidad, pero no. Vamos a ir a la fuente de paz. Estamos siguiendo a aquel que nos da paz. Podemos ir a aquel que nos puede dar esa tranquilidad. Y miren, nosotros vivimos en un mundo que nos da, nos da tanta ansiedad, tantas cosas. Y yo me ponía a pensar, mucho de lo que nos da ansiedad es de aquello en lo cual nosotros no tenemos el control. No podemos controlar, no podemos saber, no sabemos cómo trabajarlo, no podemos hacer algo para lograrlo. Entonces nos da ansiedad. Y ahí es donde tenemos que descansar en nuestro Dios. Y yo me ponía a pensar, fíjense que cuando Ali quedó embarazada de Alessandra, le conté a un amigo. Y él me dijo, él ya había tenido sus hijas y me dice, ay, sí, me dijo, wow, esos 9 meses o ese tiempo de embarazo fue creo que el tiempo donde más oré, me dijo él. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, es que es una ansiedad mira, tienes cita con el doctor, unos días antes orando, Señor, que todo salga bien. En el momento de ir a la clínica, en el camino iba orando. Llegaba a la clínica, entraba mi esposa y yo estaba orando. Dice, no, era un tiempo de ansiedad, pero era un tiempo donde más oré. Pero fíjense que eso es lo que pasa, que uno no tiene control sobre eso. Solo Dios. Entonces, sabemos que Él es el Dios que nos puede dar esa paz. Entonces, oramos a Él, clamamos a Él. Y yo les puedo decir en mi parte, yo creo que si hubiera como una forma de medir en qué día hemos tenido más ansiedad en nuestras vidas, yo en mi parte creo que he estado más ansioso con más nervios fue en el momento del parto. Ese momento. Y fue igual con Matías, los dos. Es el nivel, creo que es más alto de ansiedad en ese momento porque uno no tiene control de nada. Bueno, la mujer pues obviamente está dando a luz, pero uno lo único que puede hacer es estar ahí apoyando, pero uno no puede hacer absolutamente nada. Y uno está viendo el proceso y el dolor y aquí está saliendo y ahí viene. Y es súper estresante. Y como les digo, si tenemos una forma de medirlo, yo creo que es el momento que yo más estrés he tenido en mi vida o más ansiedad. Pero vivimos así, vivimos en situaciones de ansiedad. Y muchas cosas nos dan ansiedad, ¿no? Y fíjense que estaba viendo a un pastor que estaba contando esta historia y me pareció increíble. Dice bueno, él tiene 4 hijos y todos son jovencitos, teenagers, y están jugando fútbol americano. Y dice, él está viendo el juego el hijo hace una mala jugada. Dice que no, dice él, no puede ser, le salió mal. Y la esposa le dice, hey, tranquilo, es un juego de fútbol americano, flag football, con la banderita, tranquilo. Y él dice, no, es que es su futuro. Él va para la NFL, ¿verdad? Y eso es lo que todos pensamos, ¿verdad? Nuestros hijos van para grandes ligas, NFL, para MLS. Y entonces traemos un montón de ansiedad a nuestras vidas y estamos ahí en la situación y él diciéndole, ¿va? Y yo me imagino a la esposa, tranquilo, no es para tanto. Fíjense que hace unos días Alessandra le tocó salir en una presentación y ella tenía un pañuelo y su grupo todos llevaban un pañuelo. Y en la medio de la presentación, ella hace un paso y se toca la cabeza y se le cae el pañuelo. Y yo la estoy viendo. Ay, no. Y la verdad es que yo sentí como que había una luz que le está iluminando a ella, porque entonces ella
se le cae y sigue haciendo lo que tiene que hacer. Luego, en un momento lo recoge y se lo pone, ¿verdad? Pero yo sentí que había sido horas y que todos la estaban viendo a ella y termina la presentación. Y yo digo, wow, no puede ser, ¿verdad? O sea, había practicado y se le cayó y yo creo que todos lo notaron y fue un gran show, ¿verdad? Y así me pasé, después nos mandaron el video. Y cuando veo el video, fue un tiempo tan pequeño. Ella, y algunas personas ni lo vieron, ni se dieron cuenta. Pero es porque traemos esa ansiedad a nuestras vidas. Y estamos viviendo en un mundo de ansiedad. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Y, y ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Todo en las manos de Dios. Eh, Ahora pues yo creo que todos vamos a tener eh, experiencias diferentes, ¿verdad? Pero hay situaciones como nuestros hijos, ¿verdad? Los ponemos en las manos de Dios. Yo hasta aquí no entiendo cómo todos nosotros estamos aquí, nosotros adultos aquí, porque los niños se golpean tanto o nos golpeamos tanto todos, no sé cómo llegamos a estar aquí. Increíble. Pero de alguna forma Dios nos guarda, ¿verdad? Señor, guárdanos. Hoy, por cierto, Matías como está, ya se está parando, ¿verdad? Se medio para, pero todavía no tiene la fuerza. Y está agarrado y fácil se suelta. Y por más que uno está ahí cerca, se suelta y ¡pum! Se pega en la cabeza, ¿verdad? Y a uno le duele, pero, tan, pero es algo que no puede uno controlar. Hay cosas que uno sí puede hacer, pero tenemos que confiar en Dios. Decirle, Señor, confío en ti. Te lo entrego a ti, tú tienes control y quitar nuestra ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la paz en nuestras vidas? ¿Cómo podemos cultivar esa paz en nuestras vidas? Y aquí nos habla, en ese versículo nos habla de eso. Estas cosas os he hablado para que, eh, perdón, en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, ¿cómo cultivamos esa paz en nuestras vidas? 3 cosas. 1, pon ahí, oración. Y lo que sucede aquí es que la oración es nuestro camino hacia la paz. ¿Cómo puedo llegar a tener paz? La oración es el camino. Y es lo primero que dice Pablo. Y es muy intencional con ese lenguaje. Dice en oración. O sea, Pablo está intencionalmente diciéndonos la oración. Cuando tenemos aflicción, cuando tenemos una situación, cuando tenemos ansiedad, ¿qué debemos de hacer? Orar. ¿Cuándo? Yo sé que muchos vamos a decir todo el tiempo. Pero yo quiero hoy decirles algo. ¿Cuándo? Primero. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Cuándo? Primero. Y yo creo que no solo soy yo, tal vez a algunos de ustedes les pasa, pero muchas veces hay alguna situación de ansiedad o de preocupación, de estrés, y primero lo trato de arreglar y después oro. Primero trato de ver, no, es que lo puedo solucionar, voy a hacer esto, voy a hacer esto y lo esto. Y después, Señor, no puedo, ayúdame, y ¡pum! Viene la salida. Lo que debemos hacer primero es orar. Y se nos olvida, a mí se me olvida muchas veces, y cuando me doy cuenta digo, ¿por qué no oré primero? Me has salvado de tanta preocupación. Pero orar. Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos hacer? Orar. Orar primero. Si quiere, pónganlo en sus notas. No solo orar, orar primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Antes de cualquier situación. Y como les digo, a mí me pasa, no sé a usted le pasa, pero tenemos que como recordarlo porque lo sabemos, pero a veces no lo hacemos. Así que con esa, como le digo, con esa ansiedad, con esa preocupación que estamos viviendo, es tan importante hacerlo. Entonces, cuando estamos en esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la fuente de paz,
que es nuestro Dios. Ahí tenemos que ir. Pero muchas veces nosotros queremos, no oramos porque no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? O queremos que suene tipo la Biblia, así tipo Reina Valera, muy bonito y muy religioso que suene. No, lo que Dios está buscando es tu corazón, tu postura. ¿Cómo se lo estás diciendo? Padre, ayúdame. Mira, yo no puedo hacer esto. Señor, háblale en cualquier momento. Y, y sí, es bueno tomar un tiempo, orar en un lugar específico, pero Él está con nosotros todo el tiempo. Tú le puedes decir en cualquier momento, Señor, ayúdame. Oras en cualquier situación y lo puedes llegar a Él. Él lo que quiere es tu corazón, tu postura. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás llegando ante Él? Con humildad, ¿cómo estás llegando? Entonces, es importante eso. El segundo también dice peticiones, ponga ahí. Y dice que traigamos nuestras peticiones a Él. Peticiones, es pedirle, básicamente, ¿verdad? Eso está bastante simple. Eh, Hacemos peticiones para tantas cosas, ¿verdad? Para cambiar leyes, para cambiar eh, gobernantes, peticiones para que se haga esto, para que aprueben esto, para que aprueben lo otro. Igual Él dice, lleguen, tráiganme sus peticiones. Y en el tercero, ponga, le damos gracias a Dios. Entonces, por oración, dice que le traigamos nuestras peticiones y que le demos gracias. Así que todavía tal vez no vemos la respuesta, pero Señor, lo pongo en tus manos y confío en ti. Y en todo te alabo. Te alabo porque tú estás obrando, estás haciendo algo. Tú eres el Dios de paz. Señor, a ti clamo. Eh, y eso es lo que Pablo nos enseña. A ti clamo, Señor, a ese Dios de paz, a ese Dios de paz. Ahora, cuando hacemos eso, cuando oramos, cuando traemos nuestras peticiones, cuando le damos gracias desde antes por lo que Él va a hacer o lo que está haciendo, ¿qué pasa? Y se va a Filipenses 4:7 y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que cuando hacemos eso, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa significa que está por encima. Está por encima del rango de entendimiento, básicamente. A veces no entendemos la paz que puede dar Dios. Y a veces lo hemos visto en personas, ¿verdad? Que están pasando una situación tan fuerte y hay una paz tan especial. Y no hay el entendimiento. ¿Y cómo puede ser que esté así? Es la paz de Dios. Porque sobrepasa entendimiento. Y nuestro entendimiento es tan corto, pero la paz de Dios puede obrar de esa manera. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la paz de Dios. La paz de Dios. Y por eso es que es tan importante las oraciones, ¿verdad? Oramos por las personas para que Dios les dé paz. Señor, obra en ellos, dale paz en unos momentos difíciles. Muchas veces oímos que gente dice, sentí las oraciones, tuve mucha paz. Pues esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Y lo mismo, ahora es un trabajo interno, pues sobrepasa todo entendimiento. Y después dice, guardará vuestros corazones. Guardará vuestros corazones. Ahora, antes de pasar ahí, cuando dice sobrepasa, sobrepasa el estrés, sobrepasa las preocupaciones, está por encima de cualquier tipo de situación. O sea, ese es lo que sobrepasa. Pero después dice, guardará vuestros corazones. Y ese guardará es muy interesante porque recuérdense que Pablo estaba en la cárcel y él estaba viendo a través de la celda y saber qué estaba viendo él. Pero él yo pienso que cuando él estaba en la celda, él estaba viendo al ejército, él haber estado viendo a las personas que cuidan, tal vez había eh, un edificio, no es la palabra correcta, un muro, algo que estaba cubriendo el área donde él estaba.
Tal vez él podía ver y decía, wow, esto está bien protegido. Y dijo, va a guardar, va a guardar. Entonces, como dice aquí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, esa palabra ahí es muy intencional que la dice Pablo, porque, como les digo, tal vez él estaba viendo, aquí tengo la palabra, una fortificación militar, una torre tal vez. Y esa es la palabra que él usa ahí. Y él dice, te va a guardar, ¿verdad? Porque él podía ver eso. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, Dios va a guardar eso, va a guardar nuestros corazones. ¿Ustedes han visto alguna vez a unas personas que se meten al mar en unas jaulas donde están los tiburones? Yo creo que ahora con el internet pues es tan común, ¿verdad? Verlo. Pero se meten en una jaula y los meten en el mar y vienen los tiburones y ¡boom! Llegan y obviamente no les pasa nada, ¿verdad? Eh, a menos que se abriera una de esas las puertas, ¿no? Por algún lado, pero no les pasa nada. Están en una jaula y llegan los tiburones y tratan de hacer algo, pero no pueden tocar. Ahí está el seguro. Entonces, algo así es lo que está hablando, ¿verdad? Eh, esa paz nos protege de los ataques y nos ayuda a proteger esa paz en nosotros. Esa es la paz de Dios. Fíjense que les quiero leer esto rapidito. Una carta que, que, que mandó alguien, de una persona. Y está bien interesante por lo que él dice, porque esta persona dice. No me la mandaron a nosotros, se la mandaron a otra iglesia, pero se lo quiero leer. Dice, desde agosto del 2023 estaba en mi punto más bajo. Estaba deprimido, estaba ansioso y estaba distante de Dios. Mi matrimonio de 18 años estaba desmoronando y estaba consumido por el dinero, dándole prioridad al dinero sobre mi familia. Mi esposa y yo apenas hablábamos en la casa, no solo entre nosotros, sino también con nuestros hijos. Estaba lleno de depresión y ansiedad. Estaba tomando de medicamentos y viendo médicos, pero nada ayudaba. Incluso pensé que mi familia estaría mejor sin mí. Eso cambió un día cuando una cliente de mi tienda llamada Mary seguía viniendo. Y cada vez que venía, hablaba de Dios. Al principio lo ignoré, pero un día, abrumado por la ansiedad, clamé a Dios y le pedí una cosa, que me demostrara que Él era real. Y dice, 30 minutos después, una amiga con la que casi no hablaba, llamada Anita, me llamó de repente. Y en esa llamada me instó a asistir a la iglesia. Gracias, Anita, por esa llamada, definitivamente. Ahora, esa llamada fue poderosa. Y él dice, eso fue tan poderoso que no solo me llamó, sino que también hizo la invitación. Fui a regañadientes y sentí que algo cambió durante ese primer servicio. Simplemente viendo a la gente adorar, y hay poder en la adoración. No todo cambió de inmediato, pero sin duda sentí que Dios estaba obrando. Comencé a ver que Dios estaba trabajando de maneras pequeñas. Continuamente me enviaba personas para apoyarme y animarme. De hecho, dice él, y bueno, después sigue contando, 21 situaciones de personas que le hablaron. Fíjense que es tan importante uno escucha esta carta, pero es tan importante porque él estaba buscando eso. Esta persona le habla, dice, hey, ve a la iglesia. Él va a la iglesia y dice que 21 personas se le acercan durante los días y lo están animando y les dan palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque aquí no dice que fueron los líderes que le hablaron, no, fue la congregación, fueron miembros de la congregación que le hablaron para cambiar su corazón. Y entonces él empezó, dice, a experimentar por primera vez en mi vida adulta una paz real, incluso cuando los desafíos persistían. Esa es una promesa. Y dice, el desafío persistía, pero ahora hay una paz real. Y esa es una historia tan bonita porque cambió su vida, cambió su vida. Entonces el trabajo que debemos de hacer, ¿verdad? Tal vez a veces pensamos que no es tan importante decirle, hey, ¿cómo estás? Hey, Dios te bendiga. ¿Sabes que Dios, te invito a que vayas a la iglesia? Tan pequeñito que es, pero tal vez Dios les está hablando.
él dice que 21 personas le hablaron, o sea que todos ellos dieron su granito de arena y tal vez algo fue tan simple como, hey, te veo en la iglesia o algo así, cambió su vida. Y él dice, encontró la paz. O sea, ese es un testimonio poderoso. Ahora, la Biblia nos dice que el camino hacia esa paz es orando, trayendo nuestras peticiones y dando gracias. Pero ¿cómo podemos conservar esa paz? ¿Cómo podemos conservar esa paz? Y este es el último punto. Y dice en Filipenses 4, 8 y 9. Y ahí lo tenemos. Vamos a leerlo ahí en la pantalla. ¿Me ayudan a leerlo? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, ponga en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, ahí en sus notas ponga, la oración es nuestro camino hacia la paz. Pero si quieres mantenerla, el pensamiento correcto es nuestra práctica para preservarla. Pensamiento tiene que poner ahí. Entonces, para ir terminando, Filipenses 4, 8, 9 otra vez dice, finalmente, hermanos, esta es otra versión, pero similar, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Y después dice que lo que estábamos leyendo al final, y el Dios de paz estará con ustedes. Si pensamos de esa forma, el Dios de paz va a estar con nosotros. Entonces, ya vimos qué es lo que hay que hacer. Ahora, mantener la paz es pensar en todo esto. No sé si a usted le pasa como a mí, pero ¿cómo le hago para pensar todo lo bueno? Un poco difícil a veces, pero necesitamos ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que, ¿se acuerdan que lo que hablábamos? Tiene que salir de acá, esa paz tiene que estar en nosotros para que nosotros la podamos dar. Es esa relación con Jesús la que nos va a traer esa paz. Es esa relación con Él que nos va a dar la paz. Entonces, dice aquí lo que tenemos que hacer es en pensar todo eso. Entonces, algo que tengo anotado y que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a leer está en sus notas, pero hay una definición, hay una declaración con cada parte, con pensar en lo verdadero, en lo noble, en lo justo. Entonces, vamos a ir terminando así. Yo les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Y miren, vamos a leer esto que está acá. Y vamos a leer lo que tenemos. Recuérdense que lo que dice la palabra de Dios, en lo que tenemos que leer, en sus hojas está escrito. Por eso es que se los dejé ahí, pero lo vamos a leer de acá para que lo veamos todos al mismo tiempo. Entonces dice que pensemos en lo verdadero. Entonces, si hacemos una declaración ahí, vamos a decirlo. Lo vamos a leer todos a las 3. 1, 2 y 3. Soy definido por la verdad de la palabra de Dios. Él me dice que soy un hijo profundamente amado y que su amor por mí nunca cambiará. Vamos a leer el siguiente. Respetable. Estoy llamado a vivir una vida que refleje la bondad del carácter de Dios a los demás. Elijo honrarlo y en todo lo que digo y hago. Siguiente. Justo. Soy hecho justo a través del sacrificio de Jesús. Su Espíritu Santo me guía en lo que es justo y bueno para mí. Siguiente, le hablemos todos juntos. Puro, pero vamos a hablar así con ganas. Puro. Estoy limpio por la sangre de Jesús. Él me ha hecho puro, así que elijo caminar en la libertad y confianza que Él ha comprado para mí. Es mi derecho de nacimiento. Amable. Soy más amado por Dios de lo que podría imaginar.
Él llena cada área de mi vida con su belleza y con su gracia. Admirable. He sido creado a la imagen de Dios y se me ha dado un valor eterno. Elijo ver a los demás con la misma luz y caminar en mi misión y propósito. Excelente. Estoy equipado con todas las bendiciones espirituales en Cristo y empoderado con dones espirituales específicos a través de su Espíritu Santo. Elijo buscar la excelencia en todas las cosas mientras apunto a otros hacia Él. Digno de alabanza. Estoy seguro en mi situación, mi circunstancia, ansiedad. Estoy seguro en los brazos de mi perfecto Padre Celestial. Mi vida y mis circunstancias serán un testimonio constante de mi Dios fiel y digno de alabanza. Entonces, todas esas se los escribí para que si quieren córtenlo y péguenlo en su espejo. Y cada mañana piensen eso, porque eso es lo que dice, que a ver, pensemos en esto, en lo verdadero, en lo noble, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo admirable, en lo excelente, en lo que es digno de alabanza. Y si lo leemos de esa forma, la paz de Dios va a estar con nosotros y vamos a tener esa claridad. Entonces, se los escribí con ese fin para que lo podamos hacer de esa manera y tenerlo ahí y ponerlo en práctica. Entonces, la paz de Dios. Primero, como el camino hacia la paz. Ya lo leímos. Hay que orar, hay que traer nuestras peticiones, hay que dar gracias a Dios. Y cómo mantenernos con los pensamientos que hemos leído. Así que vamos a orar y vamos a terminar en este momento dándole gracias a Dios. Ahí donde estás, vamos a orar. Y terminando con lo que dice Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Él es el Dios de paz, el príncipe de paz, el Señor de paz. Padre Santo, en esta tarde venimos ante ti, Señor, necesitados de tu paz. Existe tanta ansiedad, Señor, en este mundo, tanto estrés, tantas preocupaciones. Pero en ti estamos seguros. Y mi Dios, queremos traerte a ti todas esa ansiedad. Y mi Dios, yo aprovecho este tiempo para orar por las personas que están acá, por todos nosotros. Señor, para que tú trabajes en nuestras vidas y nos ayudes a trabajar con nuestra ansiedad, con nuestro estrés, con nuestras preocupaciones. Señor, hay situaciones en las cuales nosotros nos estresamos tantos, pero ayúdanos a venir a ti y acudir a ti, Señor. Y no solo acudir a ti, sino permanecer en esa paz, Señor, y tener esos pensamientos buenos de todo lo que tú dices en tu palabra, porque tú nos diriges de esa manera. Ayúdanos, Señor. Guíanos, y necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu paz. Y oro, Señor, para que vengas tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú desciendas en este momento y que venga tu paz sobre nosotros. Yo te invito, si tú tienes algún área en tu vida donde hay ansiedad, donde sientes mucho estrés, donde sientes mucha preocupación, que en este momento se las puedas entregar a tu Dios, que las puedas llegar a Él en oración, traer la petición y darle gracias porque Él va a orar. Yo te invito a que te presentes ante Él en este momento y que le vamos a decir así: Señor, traemos esta situación ante ti, traemos esta ansiedad, este estrés ante ti, pero Señor, tú eres el Dios de paz. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el Señor de paz. Y podemos salir a ti, podemos acudir a ti. Somos tus hijos y podemos llegar ante tu presencia. Y tenemos esa bendición. Y te la entregamos a ti, Señor. Nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Obra, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Oramos
que seas tú bendiciéndonos. Señor, yo oro por esta congregación, por todos los que somos parte de esta congregación. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de tu paz. Que esa paz pueda estar en nosotros, tener esa relación contigo, para poder tener esa paz interna, Señor, para que pueda mostrarse externamente. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos bendices. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es digno de alabanza, de adoración. Y que su paz esté con nosotros. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Con eso terminamos nuestra reunión. Es un privilegio el poder estar acá, el tenerlos a ustedes como familia. Salude a la persona que está cerca de usted y bendígase uno.